Buenas tardes, amigo energético. Seguro que alguna vez te has preguntado sobre la duración de los paneles fotovoltaicos. ¿Cuánto van a aguantar sin romperse? ¿Y cuánto van a aguantar según su rendimiento? Pues bien, yo soy Borja Pérez de Academia de Energía Solar y en el vídeo de hoy vamos a contártelo. Si te interesa este contenido, te invitamos a darle un buen like y a ver el vídeo hasta el final. Que por cierto, al final del vídeo te comentaremos algunos consejos para alargar lo máximo la vida útil de tus paneles fotovoltaicos. Dicho lo cual, vamos con el vídeo. Conocer la duración de los paneles fotovoltaicos es algo fundamental para poder hacer un análisis correcto de la viabilidad económica, de la rentabilidad de la posible instalación fotovoltaica que me quiera montar. Así que si estás interesado en instalar paneles fotovoltaicos en tu vivienda, es muy importante que tengas en cuenta cuál va a ser la vida útil de los paneles fotovoltaicos. Y también, si eres instalador, es también muy importante que lo tengas en cuenta a la hora de analizar el posible sistema que vayas a venderle a tus clientes. También es muy importante entender que una cosa es la vida útil del panel fotovoltaico y otra cosa es la garantía que te pueda dar el propio fabricante de los módulos fotovoltaicos, donde seguramente te ofrezca una garantía de 5, 10, 15 años, pero puedas solicitar una extensión de la garantía, quizá pagando un poco más. Pero hay que diferenciar entre cuál es la garantía y cuál va a ser la vida útil, porque la vida útil seguramente sea más extensa. Y luego también otro factor muy importante, la vida útil va a depender de muchos aspectos. Va a depender de aspectos atmosféricos, de la radiación solar que le incida, de la temperatura a la que se vea expuesto, de posibles daños físicos por golpes, por granizo, por cualquiera de estos motivos. Pero vamos a darte en este vídeo una estimación y vamos también a analizar algunos puntos muy interesantes por los cuales puedes alargar la vida útil del panel fotovoltaico y también, por supuesto, en la instalación de energía solar. Pues bien, antes de entrar en el detalle sobre cuál es la vida útil de los paneles fotovoltaicos, queremos distinguir dos tipos de garantía que suelen dar los fabricantes del propio panel fotovoltaico. Y es que cuando analizas un panel solar te van a hablar de dos tipos de garantía: la garantía de producto y la garantía de funcionamiento o de rendimiento. Por un lado tendrás la garantía de producto, que representa qué tiempo te garantizan que el panel fotovoltaico vaya a estar correcto sin que se estropee, sin que se rompa, etc. Y en este caso la mayoría de fabricantes suelen hablar de 10, 12 años normalmente, aunque seguramente puedas solicitar una extensión de garantía si la quieras de 5 años más, 5 años adicionales, 10 años adicionales, pagando un determinado precio. Luego también es cierto que hay otros fabricantes de paneles fotovoltaicos que están tan seguros de que su producto va a funcionar durante mucho tiempo que quizá te ofrezcan incluso 20 años de garantía de producto, que ya me parece mucho. Pero hay que tener en cuenta que esto no es la vida útil y esto te lo comentaremos luego. Por otro lado, además de la garantía de producto, también tenemos la garantía de funcionamiento, la garantía de rendimiento, que es que cuando compras un panel fotovoltaico, no sé, por ejemplo, compras un panel fotovoltaico de 500 vatios con una tolerancia de más o menos 2,5%. Ese panel fotovoltaico con esa tolerancia te están asegurando de que vas a dar entre 490 y 510 vatios. Eso te lo garantizan para el día 1, con lo cual te están asegurando un funcionamiento para el día 1 en el que compras el panel fotovoltaico. Pero como ya sabes, y según hemos ido comentando en otros vídeos, al final el panel fotovoltaico se va degradando en el tiempo por factores como el efecto PID, el efecto LID, otros factores del estilo que al final hacen que la producción o el rendimiento del panel fotovoltaico no sea el mismo en el año 0 que en el año 10, que en el año 20, que en el año 30. O sea, va a haber una pérdida de rendimiento. Pues bien, en esta curva de garantía de funcionamiento, lo que te está diciendo el fabricante de paneles fotovoltaicos es que te está asegurando que durante 25 años o incluso 30 años al menos vas a tener un rendimiento mínimo para el año 30 o al año 25 de un 87,5% o de un 90% o de un 85%, pero te están garantizando un valor de funcionamiento a ese año. Y luego también seguramente te incluyen una curva que suele venir incluida en el propio datasheet, en la propia ficha técnica del panel fotovoltaico, donde se incluya una curva como esta, una curva lineal. Ya prácticamente hoy en día todas estas curvas son lineales, donde te dicen, vale, en el año 25 te aseguro un rendimiento de un 86,5% sobre la potencia nominal, pero es que en el año 10 es de un 94% y en el año 20 me lo invento de un 92%. Entonces tienes una curva ahí lineal donde te van asegurando un porcentaje de rendimiento del panel fotovoltaico durante su vida útil. Para que te hagas una idea, ese panel fotovoltaico que comentábamos de 500 vatios, si te aseguran un rendimiento del 90% en el año 25, quiere decir que ese panel fotovoltaico tiene que ser capaz de producir 500 vatios menos el 10%, pues al menos 450 vatios. Correspondería con el 90% de esos 500 vatios. Es decir, en el año 25, mínimo ese panel fotovoltaico va a producir esos 450 vatios. Luego aquí, en función del panel fotovoltaico y de la calidad del panel fotovoltaico que compres, vas a encontrar fabricantes que te dan una garantía durante 25 años, una garantía de funcionamiento de 25 años, y luego vas a encontrar otros que te dan una garantía de funcionamiento de 35 o incluso de 40 años. Con lo cual hay que distinguir, y eso es un punto. Al final, cuando un panel fotovoltaico es más caro, es también porque te están garantizando un funcionamiento durante un plazo mucho mayor.
Pues bien, después de todo este rodeo vamos a darte ya el dato. Y es que cuando hablamos de vida útil del panel fotovoltaico, aquí, como lo que hemos comentado, al final va a depender también del fabricante que compres, de la calidad, si es un fabricante premium, si es un fabricante de más mala calidad, ahí va a depender. Pero para que te hagas una idea, la vida útil media de los paneles fotovoltaicos está entre los 25 y 30 años, con lo cual te estás asegurando de que el panel fotovoltaico va a ser capaz de funcionar durante todo ese tiempo. Si bien sí que es cierto que pueden darse casos de posibles problemas por causas que pueden ser externas al propio panel fotovoltaico, como puntos calientes, como granizo, como ese tipo de causas que pueden al final dañar el panel fotovoltaico y acelerar o reducir significativamente su vida útil. Fuera de ese tipo de casos, lo normal es que si el panel fotovoltaico se encuentra en buenas condiciones, en unas condiciones aceptables, la vida útil esté entre esos 25 y 30 años. Y esto es un punto muy a tener en cuenta, porque cuando haces el análisis de rentabilidad económica de la instalación fotovoltaica, aunque te salga un periodo de retorno de la inversión de 8 o 10 años, que es un periodo ya muy largo para hablar de instalaciones fotovoltaicas, que normalmente estamos entre 4, 6, 8 años, pero si ya te sale un periodo de 8 o 10 años, tienes que plantearte también, pensar también que los paneles fotovoltaicos te van a durar 25 o 30 años, con lo cual vas a tener una instalación fotovoltaica con una vida útil mucho más elevada que el tiempo de amortización. Quiere decir que después de los 10 años de amortización, o los 8 años o los 6 años, vas a tener todavía otros 20 años donde vas a poder seguir teniendo ahorros económicos derivados de esa instalación de autoconsumo solar. Y luego otro motivo también, al final no se valora tanto en España, pero la independencia de la red eléctrica es muy importante, y saber que aunque haya cortes de la red, aunque suba mucho el precio de la electricidad en un momento dado o cualquiera de estos tipos de motivos, saber que tú tienes tu electricidad, te la puedes producir tú mismo, es bastante reconfortante y te da mucha seguridad y mucha estabilidad en tus pagos fijos de cada mes, con lo cual sabes, oye, tengo mi instalación fotovoltaica que me produce todos los meses o me reduce la factura eléctrica un 80%, con lo cual sé que únicamente voy a pagar el 20%, y aunque de repente en 3 años estalle una guerra y suba el precio de la electricidad por lo que sea, eso no me va a afectar demasiado. Pues bien, eso es muy importante. O incluso si tienes un negocio, imagínate por ejemplo una empresa que funde metal y que gasta miles y miles y miles de euros al mes en fundición. Pues bien, esa empresa va a depender mucho, el precio de su producto va a depender muchísimo del coste de la electricidad. Por lo tanto, si el coste de la electricidad es elevado, su precio del producto va a ser más caro y quizá vende menos. Mientras que si tiene una instalación fotovoltaica, su precio de la electricidad va a ser de 0 euros, además va a sacar mucho más beneficio económico del producto que está produciendo y va a ir mucho mejor, con lo cual es un punto muy a tener en cuenta. Vamos ahora con los consejos para extender la vida útil del panel fotovoltaico. Y es que en esta sección lo que queremos es darte unas recomendaciones para llegar a esos 25 o 30 años de vida útil y que llegues correctamente. Que evites problemas de roturas en el panel fotovoltaico, que evites problemas que se suelen dar muchas veces, quites todo este tipo de cosas que acaban deteriorando mucho y acelerando la degradación del panel fotovoltaico. Vamos a decirte esa serie de recomendaciones y por qué lo recomendamos para poder extender al máximo la vida útil del panel fotovoltaico. El primer motivo, motivo número 1, es mantener limpios los paneles fotovoltaicos. Y es que el beneficio de mantener limpios los paneles fotovoltaicos no es únicamente que vayas a producir más energía, que la vas a producir, y seguramente incluso hasta un 20%, porque para que te hagas una idea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Esto es como si tienes el cristal del coche sucio y no tienes la misma visibilidad que cuando lo tienes limpio. Pues lo mismo con los paneles fotovoltaicos. Cuando el cristal del panel fotovoltaico está limpio, pasa mucha más luz que cuando está sucio. Y si pasa mucha más luz que cuando está sucio, vas a producir más energía que cuando está sucio. Con lo cual es muy importante tener los paneles fotovoltaicos limpios para poder aumentar significativamente la producción total de la instalación de autoconsumo solar a lo largo del año. Pero aparte de eso, también es importante mantener los paneles solares limpios por motivos de maximizar y optimizar la vida útil del panel fotovoltaico. Y seguramente te preguntes por qué. Pues bien, son muchos los motivos. Puede ser, por ejemplo, que haya una parte del panel fotovoltaico que esté recibiendo más radiación que otra porque esté más sucia o menos sucia que la otra parte. Esto lo que puede ocasionar son puntos calientes. Y los puntos calientes son muy problemáticos en los paneles fotovoltaicos. Los puntos calientes es cuando hay una zona del panel solar que alcanza temperaturas de media mucho mayores que el resto de células fotovoltaicas del propio panel. Cuando ocurre esto va a derivar en pérdidas, va a derivar en una degradación acelerada de esa célula fotovoltaica que va a afectar sobre la producción de todo el panel. Y en casos muy extremos podría llegar a producir incendios. Con lo cual es muy importante mantener limpios los paneles fotovoltaicos por este motivo en concreto. Luego también es importante mantenerlos limpios porque hay cierta suciedad como sales minerales o como por ejemplo también excrementos de aves que al final lo que hacen es degradar la primera capa inicial del panel fotovoltaico y hace que pierda esa transmitancia que tiene, es decir, ya no va a dejar luego pasar la luz igual que antes. Con lo cual ese tipo de aspectos, si lo mantenemos el panel fotovoltaico limpio, evitamos esa degradación que se produce por esos ácidos que contiene ese tipo de sales minerales o ese tipo de excrementos, etc. Mejoramos la vida útil del panel fotovoltaico. Un segundo motivo, y quizá más claro, es evitar los golpes en el panel fotovoltaico. Y esto quizá lo tengas mentalizado y es muy lógico, o quizá no tanto, porque se ven muchos vídeos por ahí de gente subiéndose a los paneles fotovoltaicos, dándole golpes a los paneles solares y no pasa nada, ese tipo de cosas. Sin embargo, sí que hay problemas derivados de dar golpes a los paneles fotovoltaicos, porque aunque aparentemente la sensación sea que el panel solar está intacto y que no hay ningún tipo de rotura, lo que se produce es que por atrás las células fotovoltaicas
fotovoltaicas sufren micro roturas, que son rupturas que no son perceptibles a la vista, pero que están ahí. Esas micro roturas pueden derivar en lo que comentábamos antes, en los puntos calientes. Y los puntos calientes en todos los problemas que hemos ido comentando. Con lo cual, incluso aunque no veas las roturas, es muy importante evitar cualquier tipo de golpe porque acaba dañando y produciendo micro roturas significativas en el panel fotovoltaico. Y luego también, como consejo, si eres instalador de paneles fotovoltaicos, cuando vayas a cargar un panel solar, mínimo entre 2 personas. ¿Por qué? Porque si lo cargas entre una persona, seguramente, si es un panel fotovoltaico de 2 metros de largo o más, seguramente el propio pandeo del panel fotovoltaico produzca micro roturas y sea peligroso. O también cuando vayas a maniobrar con los paneles fotovoltaicos y vayas a poner uno encima de otro, de acuerdo que vayan estructura con estructura. Es decir, son ciertos puntos a tener muy en cuenta para evitar daños en el panel fotovoltaico. Y luego, si eres el cliente de la instalación fotovoltaica, evita que los instales en lugares donde sepas que pueden sufrir golpes por el motivo que sea. Otra acción número 3 para maximizar la vida útil del panel fotovoltaico es monitorizarlo y hacer un mantenimiento correcto. Y el mantenimiento correcto pasa por la limpieza, pero también la monitorización. Cuando hablamos de monitorización es tener en cuenta durante la vida útil de la instalación fotovoltaica cuál es el estado, cómo están produciendo, para así anticiparte a problemas. Y si hay algún problema en el panel fotovoltaico, poder detectarlo pronto. Y por eso es tan importante la monitorización para detectar posibles problemas pronto y evitar que se conviertan en problemas graves más adelante. Otro punto muy importante es comprar paneles solares de calidad. Es que quizá esto es obvio y quizá a veces hagas la cuenta y no te salga rentable. Pero sí que es cierto que el panel fotovoltaico de calidad, primero que te ofrece una garantía de producto más extensa, luego una garantía de rendimiento más extensa y luego también que te asegura en cierta forma que el panel fotovoltaico se va a comportar mejor a lo largo de los años. Con lo cual es una recomendación también optar por paneles fotovoltaicos de calidad, paneles fotovoltaicos testeados y por fabricantes importantes dentro del sector. Aquí quizá a mí me surge una disyuntiva, porque aquí hemos dicho que los paneles solares duran 25 a 30 años, pero ¿qué pasa? A partir del año 25 o 30, ¿qué hago? ¿Tiro los paneles solares a la basura? ¿Los reciclo? ¿Continúo con la instalación? Pues bien, aquí hay distintas disyuntivas. Un pensamiento puede decir, oye, yo he hecho la inversión en el año 0, en el año 25 puede que los paneles solares sigan funcionando, me dan quizá un 86% de rendimiento, un 85% de rendimiento, pero siguen trabajando y generando energía, ¿por qué voy a tirarlos y por qué voy a cambiarlos? Y ese pensamiento es totalmente obvio e incluso lo comparto. Yo creo que es un buen pensamiento. Pero luego puede haber otro pensamiento y es, oye, dentro de 25 años la tecnología de paneles fotovoltaicos ha mejorado mucho, donde antes en un panel fotovoltaico de 1,60 a 70 por 1 metro de ancho podía producir 400 vatios, ahora quizá puedo producir 600. Y donde en un panel de 2 metros por 1 metro podía producir 600 vatios, puedo producir 1 kilovatio. Pues puede que quizá por la mejora de la tecnología te convenga cambiarlo y actualizar con los paneles fotovoltaicos nuevos. Puede ser que sea una opción. Pero ambos pensamientos son válidos. Aquí lo único muy importante que en el caso de que decidas reemplazar los paneles fotovoltaicos y poner paneles solares nuevos, o reemplaces todo el array fotovoltaico con paneles fotovoltaicos con condiciones que permitan adecuarlo al inversor que tenías, o reemplaces también el inversor, y en el caso que hagas ese reemplazo de componentes, que lo trates correctamente, que los envíes a un lugar de reciclaje específico de paneles fotovoltaicos, como te comentábamos en el vídeo este de aquí arriba, donde te explicábamos cómo reciclar los paneles fotovoltaicos y a qué centros debías llevarlos. Pues bien, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado, dale un buen like, déjanos en los comentarios qué opinas tú de la vida útil de los paneles fotovoltaicos y si has tenido algún problemilla también déjanoslo en los comentarios para tenerlo en cuenta. Y también recuerda que si eres nuevo en el sector solar o incluso si ya estás en el sector solar y quieres aprender mucho más, tenemos una formación súper interesante conocida como Training Avanzado en Energía Fotovoltaica 3.0, que es una formación donde vas a aprender todo lo necesario para ser capaz de diseñar instalaciones fotovoltaicas desde cero. Es súper recomendable y te dejamos un descuento muy interesante por ser seguidor del canal de Academia Energía Solar en la descripción. Dicho todo esto, acabamos por aquí el vídeo y nos vemos en el próximo.